¿Te imaginas preparar tu boda con alegría y desaparecer justo antes de caminar hacia el altar? Y si 8 años después, el río devuelve su vestido, y una nota cosida en silencio que cambia toda la historia, Rosa tenía todo listo. El vestido. Las flores. El amor, voy al baño, y ya regreso. Esas fueron sus últimas palabras. Minutos después, la iglesia seguía llena. El novio seguía esperando. El vestido seguía colgado. Pero ella ya no estaba. No fue un crimen ruidoso. No hubo cuerpos. No hubo pistas. Solo un anillo. Y un silencio que dolía como grito. Pasaron años. Y cuando ya nadie buscaba respuestas, el río habló, y lo que dijo, partió el alma del pueblo. Lo que vas a escuchar no es una historia, es una advertencia. Y una vez que empiece, no vas a poder dejar de mirar. Verifica si estás suscrito, porque esto apenas comienza. 15 de mayo de 1982. En Valle de Guadalupe, al norte del estado de Jalisco, el día amaneció con una brisa suave y un cielo limpio. Todo parecía perfecto. Las calles del pueblo olían a pan caliente y flores recién cortadas. Rosa Sánchez, de 24 años, despertó en la casa de su mejor amiga, Laura. Se frotó los ojos con ternura, respiró profundo y sonrió. Era el día de su boda. Iba a casarse con Mateo Herrera, un joven mecánico que le había robado el corazón 3 años atrás, cuando reparó el viejo automóvil de su papá. Desde entonces, Rosa no hablaba de otra cosa. Mateo era su sueño, su certeza, su promesa. Y ese día, el mundo parecía celebrar con ella. La iglesia del pueblo estaba adornada con margaritas blancas y girasoles, los colores favoritos de Rosa. Las bancas estaban llenas desde temprano. Niños corriendo por el jardín, mujeres arreglando su maquillaje con espejitos de mano, hombres en trajes prestados que les apretaban el cuello. Mateo, de pie junto al altar, temblaba. Se ajustaba la corbata una y otra vez. Su madre le susurraba que respirara, pero él apenas podía mantenerse en pie. No por nervios. Por amor. En la habitación del fondo, Rosa ya estaba lista. Su vestido de encaje blanco caía como un suspiro. Llevaba un moño alto con perlas antiguas que habían sido de su abuela. Su piel brillaba. Sus ojos también. Laura la miraba y decía, pareces una reina. Rosa reía. Caminaba descalza por el piso frío mientras repetía en voz baja, hoy es el día. Pero a las 4:30 de la tarde, cuando todo estaba en orden y solo faltaba salir, Rosa se detuvo. Voy al baño, y ya vuelvo. Esas fueron sus últimas palabras. Pasaron 5 minutos. Luego 10. Luego 15. Laura comenzó a inquietarse. Tocó la puerta suavemente. Nada. Volvió a llamar, ahora con la voz temblando. Silencio. Entonces entró. El baño estaba vacío. Rosa no estaba. No había ventana abierta. No había señales de lucha. No había ruido. El vestido seguía colgado, perfectamente doblado sobre la silla. El bolso con dinero. Los zapatos. Las joyas. Todo igual, todo, excepto Rosa. Mateo corrió por la calle, llamando su nombre. Los invitados salieron confundidos. Algunos pensaron que era una broma. Otros, una crisis de pánico. Pero cuando cayó la noche y la policía llegó, la atmósfera ya se había roto. Algo terrible había pasado. El inspector Ramiro Salgado, con más de 30 años de servicio, fue claro, o se fue sola. O alguien la sacó sin que nadie lo notara. Y ninguna de esas opciones me tranquiliza. Mateo se convirtió en otro. Dejó de hablar.
Caminaba sin rumbo por los campos, preguntando a los árboles, a las piedras, al viento. Dormía en la banca frente a la iglesia. Se negaba a creer que Rosa simplemente había desaparecido. Los perros rastreadores marcaron una dirección. Siguieron el olor hasta la calle principal. Y ahí se detuvo. Como si el aire hubiera borrado las huellas. ¿Fuga? No. ¿Secuestro? Sin testigos. ¿Problemas? Ninguno. Rosa era enfermera. Era querida. Era buena. Tenía amigos. Tenía planes. Tenía futuro, pero entonces, Laura, con la voz rota, dijo algo más, últimamente. Rosa sentía que alguien la miraba. Que alguien la seguía. Pero nunca quiso decir quién. Esa frase partió la historia en dos. El miedo se instaló como una sombra. Y esa sombra tenía nombre, un médico. Extraño, educado. Pero con una mirada que no se olvida, él había trabajado con Rosa en la clínica del pueblo. Había sido amable. Demasiado amable. Y había desaparecido poco antes de la boda. La investigación comenzó. Pero nada encajaba. Era como si Rosa se hubiera borrado del mundo. O como si alguien lo hubiera hecho por ella, y mientras las autoridades escribían informes. Mateo seguía esperando frente a la iglesia, el vestido seguía allí. Los girasoles se marchitaron. El sol volvió a salir. Pero Rosa nunca volvió, y esto apenas empieza. Mateo ya no era el mismo. Dormía poco. Comía menos. Su mirada se había vuelto opaca, como si el alma se le hubiera quedado esperando en la puerta del baño. Caminaba por las calles de Valle de Guadalupe con los zapatos cubiertos de polvo, murmurando el nombre de Rosa como si ella pudiera escucharlo desde algún rincón escondido del pueblo. La policía había registrado cada cuarto de la casa, cada rincón de la iglesia, cada calle cercana. Pero no había rastro. No había señales de violencia. Ni una huella. Ni un cabello. Nada. Solo el vacío. Solo el silencio. Ramiro Salgado, el inspector a cargo, se reunía todos los días con el padre de Rosa. Don Efraín, un hombre de manos callosas y corazón de piedra. Había trabajado 30 años en el campo y nunca había llorado en público. Hasta ese día. Lloró en silencio. Lloró sin moverse. Lloró sin mirar a nadie. La primera semana se hicieron batidas por el monte. Se arrastraron pozos. Se revisaron casas abandonadas, establos, cuevas, canales de riego. Los perros de búsqueda ladraban, pero no guiaban a nada. Los voluntarios volvían con los pies ampollados y la esperanza rota. El pueblo entero se volcó en ayudar. Pero con el paso de los días, las voces bajaron. Los rumores crecieron. Y el miedo empezó a llenar los espacios donde antes había solidaridad. Algunos decían que Rosa había escapado con un amante. Otros que había enloquecido. Algunos pocos, los más supersticiosos, hablaban de cosas peores. De brujería. De espíritus. De pactos. Pero Laura, su mejor amiga, los callaba con rabia. Rosa no se fue. Rosa no era de esas. Rosa amaba a Mateo. Iba a casarse. Estaba feliz. Ramiro sabía que la clave estaba en los días previos. Y volvió a la clínica donde Rosa trabajaba como enfermera. Allí, entre las paredes verdes y los pasillos fríos, el ambiente se tensaba cada vez que alguien nombraba al doctor Esteban Mena. Él había llegado al pueblo 6 meses antes. Médico interno. Buen trato. Buen currículo. Buen aspecto. Pero
Había algo en él que incomodaba. Su sonrisa era lenta. Sus ojos no parpadeaban. Su voz era suave, pero su presencia pesaba. Don Joaquín, el director de la clínica, fue escueto. Dijo que Esteban se fue en marzo, 2 meses antes de la boda. Por diferencias profesionales, pero entre el personal, surgieron otras historias. Mariana, una auxiliar con más de 20 años en el hospital, bajó la voz y confesó: ese hombre la perseguía con la mirada. Le dejaba flores. Le escribía notas. Y ella siempre lo rechazaba, recordó una vez, en febrero, cuando Rosa le contó que Esteban la había seguido hasta el estacionamiento, que intentó tocarle la mano, que le dijo que estaba enamorado de ella. Rosa fue clara. Le dijo que estaba comprometida, que no quería nada con él, que dejara de insistir. Después de eso, el ambiente se volvió espeso. Esteban buscaba maneras de coincidir con ella en los turnos. Cambiaba horarios. Se aparecía. Sin razón. La miraba fijamente desde la puerta de su oficina. Los demás empezaron a notarlo. Algunos intentaban evitar cruzarse con él. Otros decían que su cuarto del hospital olía raro, como a desinfectante vencido, como a humedad cerrada. La gota final llegó cuando una paciente, doña Leonor, comentó que Rosa se casaría pronto. Esteban reaccionó de forma extraña. Le hizo muchas preguntas. ¿Dónde sería la boda? ¿Con quién? Desde cuando estaban juntos, esa misma semana, el doctor fue despedido. En el pueblo, la versión oficial fue que regresó a Guadalajara por motivos personales. Pero el director admitió a Ramiro que había sido por acoso. No lo denunció porque no quería escándalos en la clínica. El inspector entonces fue al hotel donde Esteban se había hospedado. El dueño, un hombre flaco con voz de cigarro, le mostró el registro. Confirmó que Esteban se quedó ahí de enero a marzo, pero también que volvió el 16 de mayo. Justo un día después de la boda fallida, pagó por una noche. Pero no hizo el checkout. Desapareció antes del amanecer. La mucama, doña Luz, recordó que la habitación olía a madera quemada, que en el baño había restos de papeles calcinados, que la cama tenía manchas de humedad, que algo no le gustó. Pero no dijo nada en su momento. También se supo que había rentado un coche el mismo día 15. Lo devolvió en la madrugada siguiente, sucio y mojado, como si hubiera estado junto al río. El joven que recibió el vehículo dijo que el asiento trasero estaba hundido, como si alguien lo hubiera ocupado por horas. La policía intentó rastrearlo. Pero Esteban Mena ya no existía. Ese no era su verdadero nombre, Mateo. Mientras tanto, seguía caminando sin dirección. Pasaba las tardes sentado en el altar, como si aún esperara escuchar los pasos de Rosa entrando por la puerta. La gente del pueblo bajaba la voz cuando lo veía pasar. Algunos le ofrecían comida. Otros lo evitaban. Pero nadie podía hacer mucho. La herida estaba abierta y no dejaba de sangrar, y aunque las pistas empezaban a aparecer, todavía nadie imaginaba lo que el río guardaba y lo que un día iba a devolver. Los días pasaron. Luego los meses. Y con el tiempo, también los años. Rosa seguía desaparecida. Su nombre se convirtió en susurro, en pregunta, en herida abierta que nadie sabía cómo cerrar. Mateo se fue del pueblo. Se instaló en Guadalajara. Trabajaba como supervisor en una fábrica de autopartes. Pero cada 15 de mayo, sin falta, regresaba a Valle de Guadalupe. Caminaba hasta la iglesia. Se sentaba en el último banco. A veces llevaba flores. A veces solo llevaba silencio. Doña Beatriz, la madre de Rosa, mantenía su cuarto intacto. Él
espejo seguía colgado. Las cortinas, siempre limpias. El vestido extra, doblado sobre la cama. Decía que, si un día su hija regresaba, todo debía estar como ella lo dejó. Don Efraín había vendido su parcela para pagar investigadores privados. Ninguno encontró nada. Algunos prometían respuestas. Otros desaparecían con el dinero. Pero todos dejaban lo mismo, frustración y más dudas. El caso parecía muerto. La policía no tenía nuevas pistas. El expediente dormía en un cajón oxidado. El inspector Salgado se jubiló con el corazón pesado, sintiendo que había fallado. A la única familia que le había dado café en cada visita, el nuevo encargado, el joven inspector Marco Aldama, revisó el caso de vez en cuando. Pero sin pruebas, sin testigos, sin nada nuevo, no había mucho por hacer. Mateo intentó rehacer su vida. Conoció a una mujer llamada Patricia, una maestra dulce que trató de acompañarlo. Salían a caminar. A veces reían. Pero Mateo no podía olvidar. No sabía cómo. Patricia le pidió una vez que se despidiera de Rosa, que dejara atrás el pasado. Mateo solo bajó la cabeza. Y nunca más volvió a buscarla. Los rumores seguían flotando por el pueblo. Algunos creían que Rosa había sido secuestrada por criminales. Otros decían que estaba viva en otro lugar, viviendo con otro nombre. Los más supersticiosos hablaban de brujería, de una boda maldita, de un castigo, de un pacto. Pero Laura, su amiga, seguía diciendo lo mismo. Rosa no se fue. Rosa quería casarse. Rosa no se habría ido sin decirme nada. 8 años. Eso duró el silencio. 8 años donde la verdad parecía haber desaparecido junto con Rosa, hasta que una mañana de septiembre de 1990, el río decidió hablar. Esteban Rojas, un pescador de 53 años, salía todos los días al amanecer. Era hombre de pocas palabras, de manos duras y espalda encorvada por los años de trabajo. Conocía el río Guatapurí como se conoce a un hermano. Cada curva, cada piedra, cada sonido. Esa mañana era distinta. El aire estaba más frío de lo normal. El agua, más quieta. Como si el río estuviera conteniendo la respiración. Esteban remaba despacio cuando vio algo flotando cerca de la orilla. Al principio pensó que era basura. Tal vez una rama. Tal vez una red vieja. Pero al acercarse, su pecho se apretó. Era una canoa. Vieja. Desgastada. De las que se usaban hace décadas. Adentro, descansaba un vestido blanco. Empapado. Pesado. Pero intacto. El pescador no gritó. No dijo nada. Solo sintió cómo le temblaban las manos mientras usaba la red para acercar la embarcación. El vestido tenía encaje. Perlas pequeñas. El mismo diseño que él había visto en los periódicos 8 años atrás. El vestido de Rosa, y no estaba solo. Flotando cerca, como parte de una escena macabra, había un traje de hombre. Claro. Manchado. Hinchado por el agua. Y junto a él, un ramo de flores. Blancas. Deshechas por el tiempo. Esteban tardó un momento en reaccionar. Luego remó a la orilla lo más rápido que pudo. Corrió. Con los pies mojados. Con el corazón golpeándole el pecho. Hasta llegar al puesto de policía más cercano, el joven que lo recibió pensó que estaba borracho. Pero cuando lo vio llorar, sin una gota de alcohol en la voz, supo que decía la verdad. Horas después, una patrulla llegó al río. El nuevo inspector Aldama ordenó asegurar la zona. Se tomaron fotos. Se recogió el vestido. Y se lo llevaron al laboratorio. Laura lo reconoció en cuanto vio las imágenes.
Dijo que ese encaje había sido hecho a mano por una costurera del pueblo. No había dos iguales. La madre de Rosa, al ver las fotos, no lloró. Solo se sentó en el suelo. Cerró los ojos y murmuró, gracias por volver, pero lo más perturbador aún no había sido descubierto. El vestido, al ser revisado con detalle, escondía un secreto. Una nota. Cosida por dentro. Doblada. Mojada. Pero legible, y lo que decía cambiaría todo. La nota estaba cosida en el interior del vestido, escondida entre la tela y el forro. Casi invisible. Era un papel pequeño, escrito con letra apretada, como si hubiera sido redactado a toda prisa. La tinta estaba corrida por la humedad, pero aún podía leerse: si algo me pasa, busquen a Esteban Mena. Nunca me va a dejar en paz. Tengo miedo. Rosa, el laboratorio confirmó que la letra era auténtica. Laura, doña Beatriz y el propio Mateo no tuvieron dudas. Esa era la caligrafía de Rosa. Esa era su forma de escribir. Esa era su voz. Desde el pasado, la nota provocó un terremoto. El caso, que llevaba años dormido, volvió a estallar. La policía ordenó revisar todos los archivos. Volvieron a leer cada declaración, cada registro, cada palabra que alguna vez se había dicho. El nombre de Esteban Mena se convirtió en el centro de todo. El inspector Aldama pidió al laboratorio una revisión completa del vestido. Lo examinaron centímetro por centímetro. Encontraron fibras de alfombra, pelos oscuros y rastros de sangre. El tipo de sangre coincidía con el de Rosa. Y las fibras, con la tapicería del coche que Esteban había alquilado el día de la boda. Mateo fue el primero en recibir la noticia. Su rostro no mostró sorpresa, solo rabia. Una rabia vieja, callada, que nunca se había apagado. Se levantó de la silla y dijo algo que nadie olvidó: yo sabía que no fue el destino. Fue él. A partir de ese día, Mateo dejó su trabajo, vendió sus cosas y regresó al pueblo. No como antes. Ya no era el joven roto. Ahora era un hombre decidido. Su rostro había cambiado. Sus ojos también. Ya no buscaba consuelo. Buscaba respuestas. Mientras la policía pedía ayuda internacional para localizar a Esteban Mena, Mateo contrató a un investigador privado. Se llamaba Julián Vega. Era un hombre de barba gris, mirada fría y contactos en muchos rincones del país. Dijo que encontraría a ese hombre, aunque estuviera escondido bajo una piedra. Juntos recorrieron hospitales, clínicas, pueblos alejados. Vega tenía métodos distintos. Preguntaba a curanderas. Hablaba con taxistas. Entraba a registros olvidados. Seguía huellas que otros no veían, y un día, en marzo de 1991, lo encontraron. Esteban Mena vivía en un pueblo pequeño del norte. Usaba otro nombre, César Moreno. Trabajaba como sanador en una clínica rural. Su cabello estaba más canoso, su cuerpo más flaco. Pero era él. El mismo que había obsesionado con Rosa. El mismo que había desaparecido justo después de la boda. Mateo no avisó a la policía. Viajó solo. Llevaba una foto vieja, una mochila con ropa y el vestido de Rosa doblado con cuidado. El encuentro fue en una cabaña al pie de una montaña. Esteban salió a buscar leña. Cuando regresó, vio a Mateo sentado en el porche. No huyó. No gritó. No negó nada. Solo bajó la cabeza. Mateo no sacó un arma. No alzó la voz.
Solo le mostró el vestido. Esteban empezó a temblar, y luego, confesó, dijo que aquel día la esperó fuera de la casa. Sabía que Rosa saldría unos minutos. Había calculado el momento. La tomó por sorpresa. Le tapó la boca. La metió en su coche. Nadie lo vio, la llevó a una casa abandonada, cerca del río. Le rogó que lo escuchara, que se fuera con él, que empezaran una nueva vida. Rosa gritó, lloró, peleó, dijo que amaba a otro, que nunca lo amaría. En su desesperación, intentó escapar. Tropezó, cayó, se golpeó la cabeza. Esteban era médico. Supo que el golpe era grave. Supo que debía llevarla a un hospital, pero no lo hizo. Entró en pánico. La cargó, la vistió, la dejó en la canoa, le puso el vestido encima y dejó que el río hiciera el resto. Antes de eso, Rosa había escrito la nota. La cosió dentro del vestido. Sabía que algún día alguien lo encontraría. Sabía que ese sería su único testigo. Esteban lloraba mientras hablaba. Decía que tenía pesadillas, que veía su rostro cada noche, que había intentado empezar de nuevo, pero el pasado lo seguía. Siempre. Mateo escuchó todo sin interrumpir. Cuando Esteban terminó, le dijo, no es a mí a quien debes decírselo. Horas después, la policía llegó. Esteban no se resistió. Fue extraditado al estado de Jalisco. El juicio fue rápido. Todos los medios cubrieron el caso. El país entero habló de Rosa, de su vestido, de su nota, de su verdad. Esteban fue condenado. Pero no pasó mucho tiempo en prisión. Murió 2 años después. Solo. Sin visitas. Sin cartas. El alcohol y la culpa lo consumieron desde dentro. Mateo, por primera vez en años, pudo respirar. No sonrió. No celebró. Pero una parte de él descansó. Fundó una organización para ayudar a familias que buscan a sus desaparecidos. La llamó La Voz de Rosa. El vestido fue devuelto a doña Beatriz. Lo guardó en un cofre de madera. Lo abrió una sola vez. Lo acarició. Y luego lo selló con llave. En Valle de Guadalupe, todavía hay quienes dejan flores frente a la iglesia cada 15 de mayo. Nadie dice nada. Pero todos recuerdan, porque el silencio puede gritar. Y la verdad siempre encuentra cómo salir a la luz. La noticia de la confesión de Esteban Mena llegó a Valle de Guadalupe como una tormenta silenciosa. No hubo aplausos. No hubo gritos. Solo un suspiro largo que parecía salir del corazón del pueblo entero. Después de 8 años, el misterio de Rosa ya no era un misterio. Pero la herida seguía abierta. Mateo regresó al pueblo días después. Caminaba por las mismas calles, pero con pasos distintos. Más lentos. Más pesados. La gente lo miraba en silencio. Nadie se atrevía a decirle nada. Algunos bajaban la cabeza. Otros simplemente lo observaban pasar, como si no supieran si estaba vivo o solo cargando con lo que quedó de él. Doña Beatriz lo recibió con un abrazo que no necesitó palabras. Lo invitó a pasar. Le sirvió café caliente. Puso el vestido sobre la mesa, aún dentro del cofre. Mateo no lo tocó. Lo miró. Y luego le dijo, gracias por guardarlo. Pero ese ya no es solo de Rosa. Es de todos los que esperan justicia. Esa misma noche, Mateo escribió una carta. La dejó pegada en la puerta del ayuntamiento. Decía que quería crear una fundación
que llevaría el nombre de Rosa, que ayudaría a otras familias, que nadie más merecía vivir 8 años en la oscuridad. La gente del pueblo comenzó a acercarse. Algunos donaban comida. Otros ofrecían su tiempo. Algunos compartían sus propias historias. Mujeres que habían sido seguidas. Niñas que desaparecieron por horas. Hombres que vieron cosas, pero nunca hablaron. Poco a poco, Valle de Guadalupe dejó de ser un lugar donde se callaba por miedo. Y comenzó a ser un lugar donde se hablaba por memoria. El juicio de Esteban había terminado, pero la historia no. Los periódicos la llamaron la boda fantasma. Algunos reporteros inventaron detalles. Otros romantizaron la tragedia. Pero quienes la vivieron, sabían que no había nada hermoso en perder así. Laura, la mejor amiga de Rosa, se convirtió en una de las voluntarias más activas de la fundación. Caminaba de casa en casa entregando folletos. Hablaba con madres, hijas, vecinas. Decía siempre la misma frase: si ves algo raro, dilo. Si alguien te asusta, cuéntalo. Y si tienes miedo, no estás sola. En una de esas visitas, una mujer mayor le abrió la puerta. Era Doña Luz, la mucama del hotel donde Esteban se había hospedado. Tenía los ojos bajos y las manos arrugadas. Le dijo a Laura que había algo más. Algo que nunca contó por vergüenza. Algo que llevaba 8 años guardado. Recordó que el día después de la boda fallida, mientras limpiaba la habitación de Esteban, encontró una bolsa de plástico debajo de la cama. Adentro había un pañuelo manchado, una flor seca y un retrato roto. Era una foto de Rosa. Había sido rasgada por la mitad. Doña Luz lo tiró a la basura. Tenía miedo. Dijo que no sabía qué pensar. Que tal vez era coincidencia. ¿Qué tal vez estaba loca? Laura no la juzgó. Le tomó la mano y le dijo: gracias. No está loca. Estaba sola. Ahora ya no. Mateo escuchó la historia con el rostro tenso. No dijo nada. Pero esa noche, se sentó frente a la iglesia. Y por primera vez en 8 años, encendió una vela. Se quedó ahí, sin moverse, viendo la llama bailar. Los días pasaban. El pueblo se transformaba. La gente hablaba más. Escuchaba más. Incluso los que antes creían que Rosa se había escapado, ahora callaban, porque la verdad tenía nombre. Y ese nombre era de una mujer que quiso casarse, que quiso vivir, que escribió una nota con las manos temblando, y que, aun después de muerta, se las arregló para señalar a su verdugo. Mateo decidió grabar un mensaje para redes sociales. Lo hizo desde la plaza del pueblo, frente a la iglesia, frente al altar. Vacío. No busco likes. No quiero fama. Solo quiero que no se olviden. Hay muchas Rosas allá afuera. Y hay muchos Estebanes escondidos. Si este video te encuentra, no lo ignores. Alguien puede necesitarlo más de lo que crees. El video se hizo viral. Miles de personas comentaron. Algunas compartieron sus historias. Otras simplemente escribieron el nombre de sus desaparecidos. Mateo leía todo. Lloraba en silencio. Y respondía uno a uno. Porque ahora entendía que Rosa no era la única. El dolor compartido no desaparece. Pero duele menos, y en cada rostro roto, Mateo veía a Rosa. En cada vela encendida, sentía su voz. En cada niña protegida, escuchaba el eco de esa frase: si algo me pasa, búsquenlo. Y así, el vestido dejó de ser un símbolo de muerte, para convertirse en uno de memoria, de advertencia,
de promesa, porque en un país donde el silencio mata, la verdad se volvió un acto de amor. Pasaron 2 años desde la confesión. 2 años desde que Esteban murió solo en una celda. 2 años desde que Mateo encendió aquella vela frente a la iglesia. Pero en Valle de Guadalupe, el tiempo no curaba. Solo envolvía las heridas con una capa más delgada. La fundación, La Voz de Rosa, seguía creciendo. Ahora tenía voluntarios en otros pueblos, carteles en escuelas, charlas en mercados. Había niñas que ya sabían que tenían derecho a hablar, madres que ya no tenían miedo de denunciar, y rostros que aprendieron que guardar silencio era otra forma de perder. Mateo se volvió un referente, pero nunca quiso ser héroe. Siempre decía lo mismo: yo no salvé a nadie. Solo escuché a la que ya no podía gritar. Una tarde de abril, Mateo recibió una carta sin remitente. Era un sobre blanco, sin adornos. Dentro, una hoja doblada y una nota escrita a mano. Yo lo vi. El día de la boda. Vi el coche. Vi a Rosa. Pero tenía miedo. Mateo leyó esas líneas con las manos heladas. El papel temblaba entre sus dedos. La letra era de una mujer. No decía su nombre. Solo dejaba una dirección en un barrio pobre de Guadalajara. Viajó al día siguiente, sin decirle a nadie. Golpeó la puerta de una casa humilde, de paredes descascaradas. Una mujer abrió. Tenía el rostro arrugado, los ojos hinchados. No lo negó. No huyó. Se llamaba Tomasa. Había trabajado en la casa de una tía de Esteban durante un tiempo. Y sí, lo había visto aquel 15 de mayo. En el coche. Con una mujer. Vestida de blanco en el asiento trasero. Rosa tenía la cabeza agachada. No gritaba. No se movía. Solo lloraba. Tomasa tenía miedo. Dijo que conocía al hombre. Que sabía que era peligroso. Que su tía le había dicho que no se metiera. Que no hablara. Y ella obedeció. Pero nunca pudo olvidar. Durante años soñó con esa imagen. El coche alejándose. El vestido blanco. Los ojos tristes. La culpa la había consumido desde entonces. Pero cuando vio el video de Mateo, supo que era ahora. Mateo no la juzgó. No alzó la voz. Solo la escuchó. Y cuando ella terminó de hablar, él le tomó la mano y le dijo: gracias. Por no seguir callando. Esa declaración no cambió el juicio. No reabrió el caso. No castigó a nadie más. Pero sí cerró un círculo. Le dio a Mateo una imagen completa. Un último testigo. Una última verdad. Al regresar al pueblo, Mateo no fue a su casa. Caminó directo al río. Se sentó en la orilla, donde aquella canoa había flotado años atrás. Cerró los ojos. Escuchó el agua, el viento. Y en su mente, volvió a verla, Rosa, con su vestido, con su risa, con sus pasos descalzos por la habitación, con esa frase que lo perseguía desde siempre: ya vuelvo. Laura se unió a él minutos después. No dijeron nada. Solo miraron el río, como si esperaran que algo más regresara. Algo que aún faltaba. Algo que nunca tuvo forma, pero siempre estuvo presente. En el pueblo, la historia de Rosa se volvió leyenda. Los niños la contaban en las noches. Las madres la usaban para enseñar coraje. Y cada año, el 15 de mayo, la iglesia volvía a llenarse. No para una boda, sino para recordarla. Una niña dejó un dibujo en la entrada. Era una mujer de vestido blanco, con alas.
Abajo, escribió con crayón, para Rosa, que ahora vuela. Mateo. Guardó ese papel como un tesoro. Lo pegó en la pared de la fundación. Lo miraba cada vez que sentía que el pasado volvía a apretar el pecho, porque el dolor no desaparece, pero se transforma. Y cuando se comparte, no destruye. Enseña. Esa noche, Mateo escribió en su diario: perder a Rosa me rompió, pero escucharla desde el silencio me salvó. Hoy, su historia es semilla. Y aunque ella no regresó, nos dejó el camino de regreso. La historia de Rosa terminó. Pero su eco sigue vivo. Pasaron más de 10 años desde aquel día en que su nombre dejó de ser solo un recuerdo y se convirtió en una bandera. Lo que empezó como una boda interrumpida, terminó en una revolución. Silenciosa, en muchos pueblos, surgieron grupos parecidos a La Voz de Rosa. Organizaciones pequeñas, construidas con esfuerzo, miedo y amor. Mujeres que antes callaban, ahora hablaban. Hombres que antes ignoraban, ahora escuchaban. Familias que antes lloraban en silencio, ahora buscaban juntas. Mateo no volvió a enamorarse. Pero no porque no pudiera, sino porque el amor de su vida ya había sido escrito con todas las letras. Rosa era su historia, su herida, su motor. Y nunca sintió que tuviera que reemplazarla. Porque en cada cosa que hacía, ella seguía allí. Laura, con los años, se convirtió en una especie de protectora. Caminaba con paso firme. Su voz ya no temblaba. A veces contaba lo que vivieron. A veces solo miraba a las niñas del pueblo y decía: tú no vas a desaparecer. Te lo prometo. El vestido de Rosa fue donado a la fundación. No para ser exhibido, sino para ser protegido. Nadie lo tocaba. Nadie lo mostraba. Pero todos sabían que estaba allí, como un testigo silencioso, como una advertencia, como un grito. Cosido entre encajes, en la iglesia, cada 15 de mayo, se encendían 100 velas. Algunas con nombre, otras con iniciales, otras sin nada, porque no todos los desaparecidos tienen historia conocida. Un sacerdote viejo decía misa sin mencionar a Rosa. Pero al final, siempre cerraba con las mismas palabras: donde hay verdad, hay justicia. Y donde hay amor. La memoria nunca muere. En una esquina del pueblo, alguien pintó un mural. Se veía un río, una canoa. Y dentro, una mujer de pie, con un vestido blanco en una mano y una nota en la otra. Abajo, en letras rojas: si me pasa algo, que no me olviden. El mural fue fotografiado por turistas, compartido por redes, impreso en cuadernos escolares. Pero para los que vivieron esa historia, era más que arte. Era un juramento. Una tarde, una niña de 10 años entró a la fundación con una carta doblada. Dijo que había escrito algo para Rosa. Nadie le pidió que lo hiciera. Nadie sabía que lo haría. La carta decía: querida Rosa, no te conocí, pero te quiero. Me da miedo que a mí me pase lo que a ti, pero también me da fuerza saber que luchaste. Yo no tengo miedo de decir lo que siento, porque tú me enseñaste que mi voz importa. Gracias. Laura leyó la carta en voz alta. Todos lloraron. Y Mateo, por primera vez en mucho tiempo, volvió a sonreír. Pero no con alegría, sino con paz. Y entonces, entendieron, Rosa no solo había dejado una historia. Había dejado una llama. Una chispa que, aun desde la muerte, seguía encendiendo la vida, porque las personas no mueren cuando dejan de respirar. Mueren cuando ya nadie dice su nombre, y Rosa
ahora vivía en cientos de bocas. Mateo la soñaba algunas noches. A veces con su vestido, a veces sin rostro, a veces como una brisa. Pero siempre diciendo lo mismo: gracias por no olvidarme. Hay heridas que nunca cierran, pero hay otras que sanan cuando se comparten. Y si esta historia llegó hasta ti, no es por casualidad. Tal vez tú también conoces a alguien que desapareció. Tal vez tú también cargaste con un silencio que nadie escuchó. O tal vez tú eres esa rosa que aún no ha sido buscada. Sea como sea, esta historia ya es tuya. Gracias por escuchar hasta el final. Eso ya es un acto de valentía. Aquí no hay luces, ni marcas, ni filtros. Solo historias que merecen ser contadas, y personas como tú que se atreven a sentirlas. No te pido un like. No te pido que compartas. Te pido algo más real. Deja un nombre, una historia, una herida, o simplemente un yo también, porque si tú no hablas, nadie sabrá que dolió. Y en un país donde el silencio mata, a veces comentar es una forma de justicia. Gracias por seguir aquí. Gracias por no callarte. Y si esta historia te tocó, entonces ya no es solo nuestra, es tuya también.